al equipo que nos grabe, porque para hablar de libros, el maestro Francisco Paco Cruz, quien ayer se lo comentaba en lo privado, se lo quiero compartir a usted, su libro, Las Damas del Poder, ya está también en audiolibro acá en Estados Unidos vía Amazon. Hay una aplicación, se la recomiendo, que se llama, te voy a decir cómo se llama, que es la de Amazon, que se llama Audible, o Audible, que si usted le pone ahí Francisco Cruz, ya le sale El Señor de la Muerte y le sale también Las Damas del Poder, para aquellos que como su servidor andan del tingo al tango con sus producciones, con su trabajo y etcétera, y nada más tienen un tiempecito de leer cuando están cocinando, pueden escuchar el libro, pues consíganlo ahí en esta plataforma. Y con esto saludo al autor, al gran escritor y periodista Francisco Paco Cruz. Paco, bienvenido, ¿cómo te va? Toño, ¿cómo estás? Pues mira, estoy, la verdad es que estoy preocupado, pero también estoy divertido. Te voy a contar, pues ya la gente sabe que yo no soy un jovencito, tengo 67 años de edad, así que imagínate, nací en el 56, que soy comeaños en parte soy comeaños, Toño, pero ya tengo mis añitos recorridos o mis kilómetros recorridos. No soy 0 kilómetros, pero cuando yo era niño, había esta misma discusión, no a ese nivel, pero sí lo había, que los libros de texto gratuito de Adolfo López Mateos eran comunistas, nos iban a formar como comunistas. Así que ya me la viví de niño. Yo recuerdo cómo a mi mamá le llegaban a decir para convencerla, la gente de extrema derecha, que toda la vida ha habido y toda la vida ha tenido dinero, es parte de la extrema derecha, no todos tienen dinero, algunos solo se sienten, pero yo recuerdo que llegaban con mi mamá, nosotros éramos mayores que íbamos a la escuela en esa época, dos, mi hermana mayor y yo, y les decían, mira, con estos libros tus hijos van a ser comunistas, tus hijos se van a meter en el comunismo. No era la referencia a Cuba, sino la referencia a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No teníamos a Venezuela, pero teníamos a Lenin, a Marx, y le decían eso a mi mamá, la espantaban, van a ser comunistas, pero finalmente, mira, ahí estaban los libros, con esos aprendí a leer, con esos aprendí a caminar en la vida, y nunca pasó nada. Entonces hoy vivimos lo mismo de gente que tiene razón Marx Arriaga, que dice, los pusimos a leer, mira, el problema es que no sé si están leyendo o nada más están leyendo, les pasan algunas partes y les dicen, mira, esto es lo que ve, porque ya lo vi, porque hay un pasaje de un cuento que leen, pero no dan las referencias del cuento, no dan referencias de nada, no dicen que fue un cuento escrito a 10 años antes de que López Obrador llegara a la presidencia de la República, un cuento de una niña indígena y cómo ve el mundo. Entonces, no sé si estén leyendo, Toño, ese es el problema también grave, no solo que repitan como periquitos, que repitan como periquitos, sino que les dan los pasajes subrayados y lo ves en los noticieros. Yo de pronto ahora he estado viendo algunos noticieros y digo, pues nada más ese pedacito que le dieron es lo que dice, porque entonces no tiene más referencias de nada. Así que el problema es que seguramente algunos sí están leyendo y tiene razón, son los mayores los mayores difusores del libro de texto gratuito en un país que por lo menos la mitad de los electores, no de toda la población, es López Obradorista. Solo hay 4 estados de 32 entidades, Toño, nada prácticamente, pero lo están atendiendo, lo están resolviendo, y mira, ahora todo el mundo sabe que hay libros de texto gratuito que ya vienen, que se van a distribuir, y que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación le acaba de dar un espaldarazo brutal. Pero lo que yo te decía, pues son las leyendas, los cuentos de cuando yo era niño, de cuando llegaban a la cocina de mi mamá a decirle, vas a tener hijos comunistas, vas a tener hijos del diablo. Así que son los cuentos de siempre, Toño. Yo, pues sí, te digo, preocupado, pero divertido, pero todo eso se magnifica porque estamos en vísperas del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales 2024, y están tratando de posicionarse como sea, a donde sea, y cómo más vas a expandir a las familias que a través del sistema escolar. Si las van a espantar o no, mira, los maestros ya dijeron, ¿y cuándo los maestros no han tenido el control de su clase? Los criminalizamos,
los golpeamos, les hacemos de todo, que recuerda, no hace mucho, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ese mismo tipo que se llama Claudio X González Guajardo, ese mismo tipo en el sexenio de Peña se encargó de golpear, de criminalizar a los maestros, les decía huevones, vándalos, involucrados en el crimen organizado, y ahora ¿qué les van a decir? Esos maestros siguieron adelante con y sin él. Esos maestros siempre han tenido el control de su clase. Mira, yo de pronto cuando platico con las personas me dicen, pero hay maestros que no funcionan. Sí, seguramente que sí. A muchos tenemos un país de casi 130 millones de habitantes, entonces seguramente habrá algunas semillas, como cuando yo era niño, había maestros que no funcionaban, pero la mayoría son maestros. Sí, si vemos al sindicato es otra cosa, pero si vemos a la masa de los maestros, ellos han tenido el control de su clase, conocen sus libros, saben lo que hacen, están preparados en escuelas normales, la mayoría de ellos, otros ya tienen licenciaturas, la carrera de maestro cambió hace tiempo, pero son maestros normalistas que tienen el control de su clase, que saben lo que hacen, que han tenido iniciativa y que saben que la extrema derecha los ha golpeado, saben que el sexenio de Enrique Peña Nieto, de la mano de Claudio X González y otros empresarios, los trataban de golpear, los trataban de someter para privatizar la educación básica de este país y después contratarlos como peones en las escuelas que ellos iban a tener. Yo recuerdo mucho en esa época, había números suficientes que alertaban que Claudio X González y sus socios querían controlar el 70% de la educación básica de este país. Así que ya tienes de dónde nace la nueva campaña, y claro, luego tienes ahí de pericos como los de Canal 13 que están repitiendo nada más. Mira, yo lo digo y lo he dicho en otras ocasiones, parecen merolicos. En mi pueblo todavía no se mueren, en mi pueblo todavía sobreviven los merolicos. Llegas al mercado, mire esta pomada milagrosa, la va a usar para como remedio para las reumas, para la vista, para mejorar la vista. Y yo encuentro así a los periodistas de TV Azteca, todos, no hay ninguno, de Javier a la Torre, para donde vayas, espantándonos, como yo digo, Toño, con el petate del muerto. Pero ya tenemos la solución, tenemos un grueso de maestros que sabe lo que es la extrema derecha y que sabe cómo impartir clases en este país. Esos maestros han aprobado el libro de texto y esos maestros lo van a leer, lo están leyendo, y ellos son los que tienen el control de su clase. No lo tiene López Obrador, no lo tiene nadie. Los que tienen el control sobre su clase son los maestros, que fueron preparados con otros libros, con otras cosas, así que no los van a espantar, Toño, con el petate del muerto. Así es, y ¿sabes qué? A lo mejor en el pasado, cuando tú eras niño, sí podían espantarlos con el petate del muerto, porque había otra configuración, había otra realidad geopolítica. Ahí sí podíamos hablar de países socialistas, países capitalistas. Estabas tú en medio de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En esta nueva configuración. Me imagino que esto ocurre en los 60, cuando van y asustan a tu mamá, ¿no? De este tipo de circunstancias, puso entre los 50 y 60, ¿no? Dice que naiste el 56, pero exactamente en este momento de tanta molestia social, de despertares para la humanidad, y a lo mejor les funcionaba espantarlos con el petate del muerto, al decirles, no, es que México se va a convertir en Indochina y va a llegar Ho Chi Minh aquí y olvídate, o vamos a tener a los rusos, etcétera, etcétera, porque estábamos, pues obviamente, más cercanos a Estados Unidos. Podía existir este discurso macartista en ese entonces, pero hoy, Paco, hoy verdaderamente dudo que les funcione esta reverenda estupidez de que se está propagando el virus comunista. Ya eso ya ni existe, pues, ¿no? O sea, ya, dime tú qué estado puede verdaderamente decir, este sí es un paraíso socialista. Pues no, ni Cuba ni Corea del Norte. Corea del Norte es una sociedad feudal asquerosa, la que tienen ahí los Kims, ¿no? Los que han tenido los Kims, y que nada tiene que ver con el socialismo. Y pues Cuba, hay mal que bien va saliendo con una economía mixta en estos momentos. No existe ya ni siquiera esa división entre socialismo y capitalismo. Y tenemos a bien lo dices tú, ¿no? A Salinas Pliego con sus achichincles, tratando de convencernos de la pomada fulanita con ridiculeces. De hecho, esto que mencionas
del texto que había originado una niña indígena